En una pequeña localidad de Oaxaca, donde el tiempo parece detenerse entre las sierras y los valles olvidados, María González enfrentaba el invierno más crudo de su vida. No era el frío de la niebla matutina lo que penetraba sus huesos, sino la ausencia del hombre que había sido su compañero durante 15 años. Juan González, respetado tejedor del pueblo, había partido hacia el eterno descanso tras una fiebre devastadora, dejando a María con 2 hijos pequeños y una propiedad a punto de ser embargada por deudas acumuladas que ella desconocía. Lo que María no sabía aquella mañana de 1926 era que su desesperación la conduciría hacia el descubrimiento más extraordinario que el pueblo de San Bartolo Coyotepec jamás había presenciado. Si estás viendo este relato desde tu hogar, quizá en un tranquilo pueblo como San Bartolo Coyotepec, o desde una bulliciosa ciudad como Oaxaca de Juárez, te invitamos a acompañarnos en esta historia de revelaciones que cambiaron para siempre el destino de una comunidad. No olvides suscribirte para conocer más historias como esta, donde el pasado y el presente se entrelazan en sorprendentes descubrimientos. La noticia se extendió por San Bartolo Coyotepec como pólvora en campo seco. La viuda González había comprado la hacienda Zapata por apenas 50 pesos. La propiedad, abandonada durante casi un siglo y evitada por los lugareños como si fuera portadora de una maldición, se alzaba solitaria sobre la colina norte del pueblo, cerca de los antiguos talleres de barro negro. Sus ventanas tapiadas, como ojos cerrados ante el mundo, parecían guardar secretos que nadie había osado desvelar. Desde la misteriosa desaparición de la familia Zapata en 1835, María no había tenido más remedio que aceptar la oferta del banquero López, quien le había presentado la hacienda como única alternativa ante el inminente desalojo. «Es lo único que puedo ofrecerle por el valor de sus deudas, señora González», había dicho con una mezcla de compasión y alivio por deshacerse de aquella propiedad que llevaba décadas sin encontrar comprador. «Nadie la ha habitado en 100 años, pero el título está limpio y la estructura parece sólida. Con algo de trabajo podría convertirse en un hogar». Lo que el banquero no mencionó fueron los rumores que circulaban por el pueblo desde generaciones. Voces fantasmales que supuestamente emanaban de sus paredes de adobe y piedra. Luces misteriosas avistadas desde las ventanas del ático y la desaparición de 3 hombres que habían intentado explorar la propiedad a lo largo del último siglo. Para el pueblo, la hacienda Zapata era un monumento a lo desconocido. Un recordatorio tangible de que hay lugares donde el pasado nunca termina de morir, especialmente en tiempos de la cristiada, cuando las tensiones entre el gobierno y la fe católica dividían a las comunidades indígenas zapotecas. María González había nacido en Oaxaca, hija de un comerciante que había emigrado a las sierras buscando nuevas oportunidades tras la revolución. Criada entre 2 mundos, había aprendido a enfrentar la adversidad con una mezcla de pragmatismo oaxaqueño y el fuego indígena que corría por sus venas zapotecas. A sus 32 años, su rostro reflejaba tanto la belleza heredada de su madre mixteca como las marcas del trabajo duro y la reciente pérdida. Sus manos, una vez delicadas, ahora mostraban callosidades de meses lavando ropa ajena para mantener a sus hijos, Elena de 8 años y Samuel de 6. «Mamá, ¿es verdad que vamos a vivir en la casa del diablo?», preguntó Samuel la tarde en que cargaban sus escasas pertenencias en una carreta prestada por el alfarero del pueblo, uno de los pocos que se había ofrecido a ayudarles, ofreciendo tamales de mole negro como gesto de solidaridad. «No hay tales cosas como casas del diablo, mi niño», respondió María con firmeza, mientras acomodaba una manta sobre sus hombros tejida con lana de Teotitlán del Valle. «Solo hay lugares olvidados por los hombres y nosotros vamos a devolverle la vida a ese lugar». Pero incluso mientras pronunciaba aquellas palabras de consuelo, María no podía evitar sentir un escalofrío al contemplar la silueta de la hacienda recortada contra el cielo del atardecer, con el aroma de los agaves y las bugambillas silvestres flotando en el aire húmedo de la sierra. ¿En qué momento su vida se había reducido a esto? ¿Cómo la esposa del respetado tejedor Juan González había terminado convirtiéndose en objeto de lástima y murmuraciones,
forzada a refugiarse en el único lugar que nadie más quería. En medio de las revueltas cristeras que obligaban a los curas a esconderse en las cuevas zapotecas. El camino hacia la colina fue acompañado por el silencio incómodo de los pocos vecinos que habían acudido a ayudarles. La señora Rivera, esposa del herrero, le había entregado una bolsa con provisiones, tortillas de maíz azul y un poco de mezcal artesanal, y un pequeño crucifijo de madera tallada. «Cúlguelo sobre la puerta principal, querida», había susurrado. Por si acaso, en estos tiempos de persecución religiosa. Al llegar a los derrumbrosos portones de hierro forjado que marcaban la entrada a la propiedad Zapata, el alfarero Díaz detuvo la carreta y se negó a avanzar más allá. «Hasta aquí llego, María. No es por falta de voluntad, pero prometí a mi esposa que no pondría un pie en esta propiedad, con las sombras de la cristiada aún rondando». María asintió, comprendiendo que a partir de ese punto estaban solos. Con determinación tomó las riendas del caballo y condujo la carreta por el camino cubierto de maleza hasta la imponente entrada principal, pasando por campos donde los zapotecos cultivaban nopales y frijoles bajo la sombra de los ceibos. La hacienda Zapata había sido en su día un símbolo de opulencia y poder. Construida por don Francisco Zapata, uno de los primeros hacendados españoles en establecerse en la región de Oaxaca durante la colonia, la casa combinaba la solidez de la arquitectura barroca con detalles indígenas que hablaban de la riqueza acumulada por la familia en el comercio de cochinilla y textiles. Sus 3 plantas, coronadas por un ático con ventanas en forma de ojo de buey, se alzaban como un anacronismo en medio del paisaje rural de San Bartolo Coyotepec, rodeadas de olivares y huertos de tuna. «Es enorme», susurró Elena aferrándose a la falda de su madre, mientras contemplaban la fachada cubierta parcialmente de enredaderas de bugambilia. Las columnas que flanqueaban la entrada principal se mantenían sorprendentemente intactas, como centinelas que hubieran guardado fielmente un secreto durante décadas, talladas en piedra cantera típica de las iglesias oaxaqueñas. María extrajo del bolsillo la pesada llave de hierro que le había entregado el banquero. «Nuestra nueva vida comienza hoy», dijo con una convicción que no sentía realmente. «Vamos a hacer de este lugar nuestro hogar». La puerta principal de roble macizo con elaborados tallados, motivos zapotecas de jaguares y danzantes, se resistió inicialmente como si la casa misma se negara a recibir nuevos habitantes. Después de varios intentos, se abrió con un gemido que resonó a través del vestíbulo vacío, levantando una nube de polvo que hizo toser a los niños, mezclado con el olor terroso de la arcilla seca. El interior de la hacienda estaba sorprendentemente intacto. Muebles cubiertos con sábanas amarillentas poblaban las habitaciones como fantasmas congelados en el tiempo. Una gruesa capa de polvo cubría cada superficie y telarañas conectaban los candelabros de latón con las esquinas de los techos altos de teja de barro. El aire olía a cerrado, a madera húmeda y a algo indefinible que María no lograba identificar. Algo antiguo y persistente, como el aroma de flores de manita secas olvidadas entre las páginas de un códice. «Dormiremos esta noche en el salón principal», decidió María, desconfiando de explorar las plantas superiores sin la luz adecuada. «Mañana, con la luz del día, exploraremos el resto y comenzaremos a limpiar». Aquella primera noche en la hacienda Zapata fue inquietante. El viento silbaba a través de grietas invisibles, creando melodías espectrales que mantenían a los niños aferrados a su madre, reminiscentes de las danzas de la Guelaguetza en julio. Los crujidos de la madera antigua resonaban como pasos lejanos, y en 2 ocasiones María creyó escuchar el tintineo distante de lo que parecía una música de marimba, aunque no lograra determinar su origen, como si los espíritus zapotecos del Monte Albán susurraran en la oscuridad. «Mamá», susurró Elena en la oscuridad. «¿Por qué nadie ha querido vivir aquí en tanto tiempo?» María acarició el cabello de su hija, buscando palabras que ofrecieran consuelo sin mentir. «A veces, mi niña,
Las personas evitan lo que no comprenden. Esta casa ha estado vacía mucho tiempo, y eso asusta a la gente. Pero nosotros le devolveremos su luz. Ya verás. Con el amanecer llegó un nuevo valor. La luz del sol, que se filtraba a través de las ventanas polvorientas, revelaba una hacienda que, pese al abandono, conservaba la elegancia de otra época, con murales desvaídos de escenas prehispánicas en las paredes de adobe. María organizó a sus hijos con tareas sencillas, mientras ella comenzaba a explorar sistemáticamente cada habitación de la planta baja. El salón principal, con su chimenea de piedra volcánica y sus sofás de palma tejida desgastados, daba paso a un comedor donde una larga mesa de mezquite esperaba comensales que no habían acudido en un siglo. La cocina, con su enorme fogón de barro y las cenizas de leña de ocote, contenía utensilios y vajilla, cubiertos de polvo pero en perfecto estado, incluyendo ollas para preparar pozole oaxaqueño. Había una biblioteca con estanterías que llegaban hasta el techo, repletas de volúmenes encuadernados en cuero, cuyos títulos apenas se distinguían bajo la capa de polvo acumulado, muchos en náhuatl y español colonial. Fue al tercer día, mientras María limpiaba el estudio ubicado en la parte posterior de la casa, cuando encontró la primera anomalía. Tras mover un pesado escritorio de cedro, notó que una de las losas del suelo se mecía ligeramente bajo su peso. Al examinar con más atención, descubrió que la arcilla en esa área era diferente, más nueva que el resto del piso. Con creciente curiosidad, María utilizó un abrecartas encontrado en uno de los cajones del escritorio para hacer palanca en los bordes de la losa suelta. Después de varios minutos de esfuerzo, la arcilla cedió, revelando un pequeño compartimento oculto. En su interior, encontró una cajita de madera tallada, no más grande que la palma de su mano, decorada con motivos de la Guelaguetza. Con dedos temblorosos, María levantó la caja y la abrió. Dentro había un pequeño relicario de plata. Al abrirlo, encontró un retrato en miniatura de una mujer joven de expresión serena, y junto a él, un mechón de cabello negro atado con una cinta roja desteñida. En el reverso del relicario había una inscripción casi borrada por el tiempo. Carmen, mi luz en la oscuridad, 1824. María sintió un escalofrío recorrer su espalda. Carmen Zapata había sido la esposa de don Francisco, según las escasas historias que había escuchado en el pueblo durante las fiestas de Día de Muertos. La misma que supuestamente había desaparecido junto con toda la familia en aquella fatídica noche de 1825, de la que nadie parecía saber detalles concretos, en los albores de la independencia mexicana. Bajo el relicario, María encontró un trozo de papel doblado, una página arrancada de lo que parecía ser un diario. La caligrafía, elegante pero apresurada, era apenas legible tras décadas de humedad. Él ha descubierto lo que hay tras la puerta sellada. Dios nos ampare. No puedo permitir que utilice ese conocimiento. He tomado mi decisión. Que el Señor me perdone por lo que debo hacer esta noche. Carmen. María releyó aquellas líneas varias veces, intentando comprender su significado. Qué puerta sellada y qué conocimiento tan terrible había descubierto don Francisco Zapata. ¿O acaso él era Carmen y no Francisco? Guardó cuidadosamente el relicario y la nota en su bolsillo, decidida a continuar su exploración con renovado interés. Ya no se trataba solo de limpiar su nuevo hogar. Ahora sentía la necesidad de comprender qué había ocurrido realmente a la familia que había habitado aquella hacienda antes que ellos, en una época de revueltas indígenas y conflictos eclesiásticos. Durante las siguientes semanas, María dividió su tiempo entre acondicionar la casa para hacerla habitable, reforzando las paredes de adobe con barro fresco y tejiendo nuevas cortinas con hilo de maguey, y buscar más pistas sobre el misterio de los Zapata. Sus hijos, inicialmente temerosos, comenzaron a adaptarse a su nuevo hogar, explorando los vastos jardines abandonados llenos de siemprevivas y estatuas de barro negro,
y las habitaciones de la segunda planta que María había limpiado y declarado seguras. El hallazgo del relicario había despertado la curiosidad de María sobre la historia de la hacienda. Aprovechando uno de sus viajes semanales al pueblo para comprar provisiones, como chocolate oaxaqueño y hierbas medicinales, visitó la oficina del registro del condado, un pequeño edificio de cantera adyacente al zócalo. El archivero, un hombre de edad avanzada llamado don Pedro Gómez, la miró con sorpresa cuando María solicitó ver los registros relacionados con la propiedad Zapata. «Es la primera persona en décadas que muestra interés en esos documentos, señora González», comentó mientras extraía una caja de madera polvorienta de un estante. «La mayoría de los habitantes prefieren olvidar que esa hacienda existe siquiera, especialmente con los cristeros escondiéndose en las sierras». María se inclinó sobre los documentos amarillentos con avidez. Títulos de propiedad, registros de impuestos y diversos documentos legales daban cuenta de la historia oficial de la hacienda. Construida en 1820 por don Francisco Zapata, ocupada por la familia durante 5 años y posteriormente abandonada tras la inexplicable desaparición de todos sus habitantes en la noche del 17 de diciembre de 1825. Desde entonces, la propiedad había pasado nominalmente de un propietario a otro, generalmente bancos o especuladores, pero nadie había residido en ella por más de unos días, temiendo las maldiciones zapotecas. ¿Hay algún registro de investigación sobre lo que ocurrió con la familia?, preguntó María pasando cuidadosamente las frágiles páginas. Don Pedro Gómez negó con la cabeza. El alcalde de la época, un tal Antonio Sánchez, documentó su visita a la propiedad 3 días después de que los vecinos reportaran no haber visto actividad en la hacienda. Encontró la hacienda completamente vacía, sin signos de violencia, pero tampoco de que la familia hubiera planeado marcharse. La cena estaba servida en el comedor. Mole poblano a medio comer. Los armarios contenían toda la ropa y no faltaban mulas ni carretas. Simplemente desaparecieron. María frunció el ceño. Eso no tiene sentido. Una familia completa no se desvanece en el aire. Hubo teorías, por supuesto, continuó Gómez, bajando instintivamente la voz. Algunos dijeron que don Francisco Zapata había hecho fortuna a través de medios poco escrupulosos con los indígenas mixtecas y que sus enemigos finalmente lo alcanzaron. Otros sugirieron que la señora Zapata, de quien se rumoreaba tenía sangre zapoteca, había practicado algún tipo de curandería que salió mal, invocando espíritus del monte sagrado. María recordó la nota encontrada en el compartimento secreto. ¿Y qué se sabe sobre una puerta sellada en la hacienda? La pregunta pareció sobresaltar al archivero, cuyos ojos se agrandaron momentáneamente. ¿Dónde escuchó eso? Es solo algo que mencionaron en el pueblo, mintió María, súbitamente recelosa de compartir su descubrimiento. Gómez la estudió por un momento antes de responder. Hay un documento, no es oficial, más bien una especie de testimonio que no se incluyó en el informe final del alcalde. Lo guardé por separado debido a su naturaleza peculiar. El hombre se levantó con dificultad y se dirigió a un pequeño gabinete en la esquina de la oficina. De uno de sus cajones, extrajo un sobre de papel manila desgastado por el tiempo. Esto es el testimonio de Rosa Torres, una de las criadas de los Zapata que no residía en la hacienda. Según su declaración, unos días antes de la desaparición, don Francisco Zapata había ordenado sellar una puerta en el sótano de la hacienda. Cuando ella le preguntó el motivo, él respondió que había descubierto algo que era mejor mantener oculto a los ojos de los hombres, algo relacionado con las hierbas sagradas de los zapotecos. María sintió que su corazón se aceleraba mientras tomaba el sobre que le ofrecía Gómez. Dentro había varias páginas escritas con una caligrafía temblorosa. El testimonio de Rosa Torres tomado el 23 de diciembre de 1825. La mujer describía cómo don Francisco Zapata, tradicionalmente un hombre alegre y sociable, se había vuelto taciturno y retraído tras un viaje a las sierras de Oaxaca, donde supuestamente había descubierto una veta de cinabrio rojo
usado en rituales indígenas. A su regreso había pasado días enteros encerrado en su estudio, consultando códices antiguos y dibujando extraños símbolos prehispánicos. «El señor me ordenó no bajar nunca al sótano», había declarado Rosa. Dijo que había sellado la puerta del final del pasillo y que nadie debía intentar abrirla. Cuando le pregunté qué había detrás, me miró con ojos que no parecían los suyos y dijo: «La respuesta a todo, Rosa. Y por eso mismo debe permanecer cerrada». La declaración continuaba relatando cómo la noche anterior a la desaparición, Rosa había visto luces extrañas emanando de las ventanas del sótano y había escuchado lo que describió como cánticos en una lengua que no era de este mundo, similar al zapoteco antiguo de las danzas guelaguetza. «No regresé a la hacienda al día siguiente», concluía Rosa. «El miedo me mantuvo alejada. Para cuando el alcalde vino a investigar, ya era demasiado tarde. Se habían ido todos, tragados por lo que sea que el señor Zapata encontró detrás de esa puerta». María devolvió el documento a Gómez con manos temblorosas. «¿Alguien ha investigado alguna vez esta historia sobre la puerta sellada?» El archivero negó con la cabeza. El alcalde Sánchez mencionó en su informe haber inspeccionado el sótano, pero no encontró ninguna puerta sellada, solo paredes de adobe ordinarias. Con el tiempo, la historia de Rosa Torres se convirtió en una más de las leyendas que rodean a la hacienda Zapata, alimentada por los mitos indígenas de la región. María abandonó la oficina del registro con más preguntas que respuestas. Si el testimonio de Rosa Torres era cierto, ¿qué había sucedido con la puerta sellada? Y si aún existía en algún lugar del sótano oculta de alguna manera que el alcalde no había sido capaz de detectar. Al regresar a la hacienda, María encontró a sus hijos jugando en el jardín delantero bajo la supervisión de la señora Rivera, quien sorprendentemente se había ofrecido a visitarlos ocasionalmente después de que Elena había entablado amistad con su nieta en la iglesia del pueblo, a pesar de las restricciones cristeras. «Han estado como ángeles», informó la mujer mayor, aunque María notó que evitaba mirar directamente hacia la casa. «Encontró lo que buscaba en el pueblo. Algo así», respondió María vagamente. «Gracias por cuidarlos. ¿Le gustaría entrar a tomar un mezcal?» La señora Rivera palideció visiblemente ante la invitación. «Oh, no, querida. Mi marido me espera para la cena, quizá en otra ocasión». María la observó marcharse apresuradamente, consciente de que probablemente nunca aceptaría cruzar el umbral de la hacienda Zapata. Esa noche, después de acostar a sus hijos, María descendió al sótano con una lámpara de aceite. Durante las semanas que llevaban habitando la hacienda, había evitado explorar a fondo esa parte de la casa, utilizándola principalmente para almacenar alimentos y otros suministros, como ollas de barro negro y sacos de maíz. El sótano era amplio, con techo abovedado de piedra y suelo de tierra compactada en algunas áreas, losas de arcilla en otras. Varias estanterías de madera, barriles vacíos y muebles deteriorados ocupaban el espacio, testigos silenciosos de una época de abundancia, con rastros de rituales zapotecos en las paredes. María recorrió metódicamente cada pared del sótano, buscando cualquier indicio de una puerta sellada o tapada. Tras casi una hora de búsqueda infructuosa, estaba a punto de rendirse cuando notó algo peculiar en la pared del fondo, donde se almacenaban varias estanterías con botellas de mezcal vacías. A diferencia del resto de las paredes construidas con grandes bloques de adobe irregulares, esta sección presentaba un aparejo más uniforme con piedras de tamaño similar colocadas con demasiada precisión. Además, el mortero entre las piedras parecía más nuevo, de un tono ligeramente diferente, como si hubiera sido aplicado durante la cristiada para ocultar algo. Intrigada, María comenzó a retirar las estanterías, arrastrándolas hacia un lado para examinar mejor la pared. Al pasar su mano por la superficie, notó que el mortero entre algunas piedras se desmoronaba con facilidad, como si no hubiera fraguado correctamente. Con creciente excitación, María buscó entre las herramientas que había encontrado en un cobertizo. Un cincel de obsidiana heredado de los artesanos locales.
y regresó con un cincel y un martillo. Comenzó a trabajar en las juntas más débiles, extrayendo el mortero poco a poco. Después de varios minutos de esfuerzo, logró aflojar una de las piedras lo suficiente como para moverla. Al retirar la primera piedra, un olor extraño escapó del hueco. Una mezcla de humedad, tierra y algo metálico que recordaba vagamente al cinabrio rojo usado en pinturas indígenas. María acercó su lámpara a la abertura, pero solo vio oscuridad más allá. Determinada, continuó extrayendo piedras hasta crear un agujero lo suficientemente grande para pasar la lámpara. Lo que vio al otro lado le cortó la respiración. No era una simple habitación o pasaje, sino lo que parecía ser la entrada a un túnel que se adentraba en la tierra más allá de los límites de la hacienda, flanqueado por raíces de ceibas sagradas. María se apartó de la abertura, súbitamente consciente de la magnitud de su descubrimiento. Había encontrado la puerta sellada mencionada por Rosa Torres, o al menos lo que quedaba de ella después de que alguien la hubiera tapado con piedra y mortero. Pero, ¿qué había al otro lado? ¿Y debería arriesgarse a explorarlo? Después de leer sobre el destino de la familia Zapata, durante los siguientes días, María se debatió internamente sobre qué hacer con su descubrimiento. Por un lado, la curiosidad y la necesidad de respuestas la empujaban a explorar el túnel. Por otro, el miedo a lo desconocido y la responsabilidad hacia sus hijos la hacían dudar, especialmente con las patrullas gubernamentales rondando por las sierras en busca de cristeros. Finalmente tomó una decisión. Necesitaba más información antes de aventurarse más allá de la pared derruida. Regresó al pueblo, esta vez dirigiéndose a la pequeña biblioteca municipal alojada en una habitación adjunta a la escuela, cerca del templo de Santo Domingo. La bibliotecaria, una mujer llamada Esperanza Flores, mostró el mismo sobresalto que don Pedro Gómez cuando María preguntó por material relacionado con la familia Zapata. «No tenemos mucho sobre ellos, me temo», dijo con evidente incomodidad. La mayoría de los registros se perdieron en el incendio de 1900 durante las revueltas posrevolucionarias. Sin embargo, tras la insistencia de María, la mujer extrajo de un armario cerrado con llave un delgado volumen encuadernado en cuero negro. Este es el único libro que menciona específicamente a los Zapata. Es una historia de los primeros hacendados de la región, escrita por el padre Miguel en 1850. María pasó horas estudiando el libro buscando cualquier pista adicional. Las páginas dedicadas a los Zapata confirmaban gran parte de lo que ya sabía. Don Francisco había llegado de España en 1815, había construido la hacienda y gozado de considerable influencia en la región gracias a sus exitosos negocios con textiles y cochinilla. Un pasaje, sin embargo, llamó poderosamente su atención. Cabe señalar que el señor Zapata mostraba un interés inusual en las leyendas indígenas sobre las sierras centrales. Según testimonios de la época, en los meses previos a su desaparición, había realizado varias expediciones a cuevas consideradas sagradas por los zapotecos locales. Se rumoreaba que buscaba lo que los nativos llamaban la puerta hacia el mundo bajo la tierra, un lugar donde supuestamente se guardaban conocimientos prohibidos desde el principio de los tiempos, similares a los códices de Monte Albán. María cerró el libro con manos temblorosas. ¿Sería posible que don Francisco Zapata hubiera encontrado realmente esta puerta legendaria y la hubiera conectado de alguna manera con su hacienda? ¿O acaso había traído algo de esas cuevas que luego ocultó tras la puerta sellada? En su camino de regreso a la hacienda, María se detuvo en la pequeña oficina del periódico local, El Eco de Oaxaca. El editor, un hombre llamado Carlos Ramírez, parecía ser la única persona en el pueblo genuinamente entusiasmada con su interés por la hacienda Zapata. Por fin, alguien que no teme a las viejas leyendas, exclamó cuando María le explicó que buscaba información histórica sobre la propiedad. He intentado escribir un artículo sobre los misterios de la hacienda durante años, pero nadie quiere hablar del tema,
con el fantasma de la cristiada aún fresco. Ramírez resultó ser una fuente invaluable. Como aficionado a la historia local, había recopilado recortes de periódicos, testimonios y rumores sobre la hacienda a lo largo de los años. Entre su colección, María encontró un artículo publicado en 1875 que relataba cómo un explorador llamado Luis Torres había intentado investigar la desaparición de los Zapata. Según el artículo, Torres había pasado una semana en la hacienda abandonada y había descubierto un pasaje oculto en el sótano que conducía a una red de cuevas bajo la colina. El explorador había seguido el túnel durante cierta distancia antes de regresar debido a la falta de aire y la inestabilidad del terreno, aterrorizado por visiones de espíritus indígenas. El artículo concluía mencionando que Torres planeaba volver con equipo adecuado, pero nunca se publicó una continuación. ¿Qué sucedió con Torres?, preguntó María intuyendo la respuesta. Ramírez se encogió de hombros. Desapareció, igual que los 3 hombres que intentaron explorar la hacienda en años posteriores. El último fue un curandero en 1912. Entró en la hacienda para estudiar formaciones rocosas inusuales que supuestamente había en el sótano, relacionadas con plantas medicinales zapotecas. Nunca salió. María regresó a la hacienda con la mente llena de información contradictoria y teorías perturbadoras. Una parte de ella quería tapar nuevamente la abertura en la pared del sótano y olvidar todo el asunto. Otra parte, sin embargo, sentía la irresistible atracción del misterio, el deseo de conocer la verdad que se ocultaba tras un siglo de silencio, en una región donde las tradiciones indígenas se entretejían con la fe católica perseguida. Esa noche, después de acostar a sus hijos, María volvió al sótano. Había tomado una decisión. Exploraría unos metros del túnel lo suficiente para determinar si valía la pena continuar o si debía sellar nuevamente la entrada. Equipada con una lámpara de aceite de mayor potencia, una cuerda atada a una de las estanterías para no perderse y un pequeño pico por si encontraba obstáculos, María se deslizó a través de la abertura en la pared. El túnel, sorprendentemente, estaba mejor construido de lo que había anticipado. Las paredes y el techo estaban reforzados con vigas de mezquite en tramos regulares y el suelo había sido nivelado, aunque décadas de abandono habían provocado derrumbes menores en algunos puntos, con raíces de flor de manita asomando como dedos rojos. María avanzó con cautela, consciente de cada sonido y cambio en el aire. El olor a humedad y tierra se intensificaba conforme se adentraba en el túnel, mezclándose ocasionalmente con una fragancia dulzona que no lograba identificar, como el aroma de la damiana silvestre. Después de aproximadamente 50 metros, el túnel se ensanchaba desembocando en una cámara circular de unos 10 metros de diámetro. María alzó su lámpara y lo que vio la dejó sin aliento. Las paredes de la cámara estaban cubiertas con intrincados símbolos tallados en la piedra, algunos reminiscentes de jeroglíficos zapotecas, otros completamente ajenos a cualquier sistema de escritura que María hubiera visto, como los del sitio arqueológico de Monte Albán. En el centro de la cámara había una mesa de piedra circular similar a un altar con varios objetos dispuestos sobre ella. Un libro encuadernado en cuero, varios frascos de cristal con contenido indistinguible, posiblemente extractos de flor de manita para curar el corazón, y lo que parecía ser un pequeño cofre metálico. María se acercó con cautela, sintiendo que había tropezado con el estudio secreto de don Francisco Zapata, el lugar donde había llevado a cabo las investigaciones mencionadas en los documentos históricos. El libro sobre la mesa estaba escrito en una mezcla desconcertante de español, latín y símbolos similares a los de las paredes. Las páginas que María logró descifrar hablaban de puertas entre mundos, conocimiento prohibido desde la creación y seres que existen en los intersticios de la realidad, invocados por rituales indígenas prohibidos. Los dibujos que acompañaban el texto eran igualmente perturbadores. Elaborados diagramas de lo que parecían ser máquinas imposibles, anatomías de criaturas que no pertenecían a ninguna clasificación conocida,
ni jaguar ni quetzal, y mapas de lugares con geografías que desafiaban la lógica euclidiana, reminiscentes de los mitos oaxaqueños. María retrocedió súbitamente, consciente de que se encontraba frente a algo que iba más allá de su comprensión. No se trataba simplemente de un descubrimiento histórico o de un tesoro oculto. Don Francisco Zapata había encontrado algo fundamentalmente ajeno al mundo conocido. Fue entonces cuando notó otra puerta al otro extremo de la cámara. Está hecha de un metal oscuro y cubierta completamente con los mismos símbolos que adornaban las paredes. Diferente del túnel de entrada, que había sido tapado con piedras, esta puerta había sido sellada con lo que parecían ser 7 cerraduras diferentes, cada una más elaborada que la anterior, grabadas con motivos de la Guelaguetza y cruces cristianas fusionadas. María se aproximó atraída por una fuerza que no podía explicar. En el centro de la puerta había una inscripción en español, la única en toda la cámara. Aquí se ha sellado el conocimiento final que ningún hombre debe poseer. Yo, don Francisco Zapata, habiendo vislumbrado lo que existe más allá, elijo sellar esta puerta con 7 llaves, cada una escondida donde solo los dignos puedan encontrarlas. Que Dios tenga piedad de quien rompa este sello. Debajo de la inscripción había 7 pequeños huecos, evidentemente destinados a las llaves mencionadas. María pasó sus dedos por la superficie fría del metal, sintiendo una vibración casi imperceptible emanando de la puerta, como si algo al otro lado pulsara con vida propia, similar al pulso de la flor de manita usada para calmar el corazón agitado. Un repentino ruido a sus espaldas la sobresaltó. Al girarse, vio a sus 2 hijos de pie en la entrada de la cámara, con expresiones de asombro y miedo en sus rostros. «Mamá, te seguimos», explicó Elena aferrándose a su hermano menor. «Vimos la luz y estábamos preocupados». María corrió hacia ellos, súbitamente consciente del peligro potencial en el que los había puesto su curiosidad. «No debieron bajar aquí. Vamos, regresemos a la casa ahora mismo». Mientras guiaba a sus hijos de vuelta por el túnel, María no pudo evitar mirar hacia atrás una última vez. La cámara circular, iluminada ahora solo por la luz distante de su lámpara, parecía pulsar con una energía antigua, como si hubiera despertado tras un siglo de sueño. En los días siguientes, María se debatió sobre qué hacer con su descubrimiento. La inscripción en la puerta sellada sugería que don Francisco Zapata había encontrado algo tan perturbador que había decidido ocultarlo del mundo, posiblemente a costa de su propia vida y la de su familia, en una era de conflictos entre tradición indígena y fe católica. ¿Sería prudente continuar investigando? Por otro lado, la mención de las 7 llaves sugería que Zapata había dejado un camino para aquellos que considerara dignos. ¿Sería ella una de esas personas? ¿Y qué significaba exactamente el conocimiento final que había mencionado? Decidida a encontrar respuestas, María regresó al pueblo. Esta vez se dirigió directamente a la casa del cura local, el padre José Rivera, un hombre culto que llevaba 40 años sirviendo a la comunidad de San Bartolo Coyotepec, escondiéndose de las leyes anticlericales. «He estado esperando su visita, señora González», dijo el anciano cuando María llamó a su puerta. Las noticias vuelan en un pueblo pequeño y su interés por la historia de los Zapata no ha pasado desapercibido. María fue directa. ¿Qué sabe usted sobre una puerta sellada en la hacienda y sobre 7 llaves ocultas? La expresión del padre se tornó grave. «Entre, por favor. Esta conversación no debe tener lugar en el umbral de mi puerta, con los soldados de calles patrullando». Una vez dentro, el cura extrajo de su biblioteca personal un pequeño libro de tapas rojas, visiblemente antiguo. «Este es el diario del padre Antonio Morales, mi predecesor. Era el cura de San Bartolo Coyotepec en la época de los Zapata, y según sus escritos, el único confidente de don Francisco». María tomó el diario con manos temblorosas. Las páginas amarillentas relataban la transformación de don Francisco Zapata tras su expedición a las sierras, cómo el próspero hacendado había regresado cambiado,
obsesionado con textos antiguos y leyendas zapotecas sobre puertas entre mundos. Morales describía largas conversaciones con Zapata sobre teología, metafísica y los límites del conocimiento humano, fusionando dogmas católicos con mitos indígenas. Las entradas finales del diario, escritas días antes de la desaparición de la familia, eran particularmente inquietantes. Don Francisco me ha confiado hoy que ha encontrado lo que buscaba, una puerta hacia el conocimiento absoluto, hacia verdades que en sus palabras ninguna mente mortal debería contemplar. Me mostró páginas de un códice escrito en lenguas anteriores a la conquista, con diagramas que desafían las leyes naturales conocidas. Me ha pedido consejo sobre qué hacer con tal conocimiento. Le he dicho, lo único que un siervo de Dios puede decir, que hay saberes reservados solo al Creador y que la soberbia de pretender igualarle fue el primer pecado. Don Francisco ha decidido sellar la puerta que encontró, ocultándola tras una pared en el sótano de su hacienda. Ha creado 7 llaves, cada una escondida en un lugar significativo de su vida, protegidas por acertijos que solo alguien con corazón puro y mente clara podría resolver. Me ha entregado un sobre sellado que debo abrir solo si la hacienda Zapata alguna vez vuelve a ser habitada. Dios me perdone, pero temo por el alma de mi amigo. Hay un brillo en sus ojos que no es de este mundo. El padre Rivera extrajo de un cajón un sobre amarillento sellado con cera roja que mostraba el escudo de armas de los Zapata, con un jaguar zapoteco. Este es el sobre mencionado en el diario. Ha pasado de cura a cura durante generaciones esperando el momento profetizado por Morales. María observó el sobre con una mezcla de temor y fascinación. ¿Y cree que ese momento ha llegado ahora? ¿Conmigo? Usted es la primera persona que ha habitado realmente la hacienda en más de un siglo, respondió el padre. Y la primera que ha encontrado la puerta sellada sin desaparecer en el intento. Si eso no es un signo, no sé qué podría hacerlo. Con dedos temblorosos, María rompió el sello de cera. Dentro del sobre había un único papel doblado con una elegante caligrafía que reconoció como la misma del relicario. A quien encuentre este mensaje, si estás leyendo estas palabras, has encontrado la puerta sellada y buscas respuestas. No puedo explicar completamente lo que yace más allá, pues las palabras humanas son insuficientes para describir lo que he vislumbrado. Lo que puedo decir es que hace eones, antes de que el hombre caminara sobre la tierra, existían seres de puro conocimiento que no pertenecían a nuestro plano de existencia. Estos seres dejaron tras de sí artefactos y textos conteniendo sabiduría infinita. El origen del universo, el destino final de toda vida, los secretos para trascender la materia y el tiempo. Encontré uno de estos repositorios en las cuevas que se extienden bajo las sierras de Oaxaca. En mi arrogancia creé un pasaje desde mi hogar hasta ese lugar sagrado, violando límites que nunca debieron ser cruzados. Lo que aprendí allí me mostró visiones de futuro tan terribles como maravillosas. Vi cómo el conocimiento sin restricciones podía transformar a la humanidad, pero también destruirla completamente. Por ello, sellé la puerta con 7 llaves, cada una escondida donde las 7 virtudes se manifiestan en mi vida. La llave de la prudencia oculta donde contemplo las estrellas. La llave de la justicia guardada donde la balanza nunca se inclina. La llave de la templanza colocada donde el agua y el fuego coexisten. La llave de la fortaleza protegida por quien vigila sin descanso. La llave de la fe confiada a quien habla con Dios. La llave de la esperanza, donde la luz siempre renace. La llave de la caridad en el corazón de quien todo lo dio. Solo quien encuentre estas 7 llaves podrá decidir si el conocimiento más allá de la puerta debe permanecer sellado para siempre o ser revelado al mundo. Pero te advierto, lo que verás cambiará irrevocablemente tu comprensión de la realidad. Ningún ser humano puede contemplar tales verdades y seguir siendo el mismo. Don Francisco Zapata. María leyó la carta 3 veces, intentando comprender las implicaciones de lo que había descubierto. No se trataba simplemente de un tesoro oculto o de un secreto familiar.
Según Zapata, había encontrado conocimiento de seres no humanos, sabiduría que podía transformar o destruir la humanidad, entrelazada con las tradiciones curativas oaxaqueñas. ¿Cree que esto es real?, preguntó finalmente al padre. ¿O acaso Zapata había perdido la razón? El anciano suspiró profundamente. El padre Morales era un hombre sensato, no dado a fantasías. Si él creyó en el testimonio de don Francisco, debemos al menos considerarlo. Además, hay algo que no le he mostrado aún. Rivera se levantó con dificultad y extrajo de un armario cerrado un objeto envuelto en tela. Al desenvolverlo, María vio una pequeña figura de piedra tallada en un material negro y brillante que no reconoció, similar al barro negro de Coyotepec, pero con vetas rojas de cinabrio. La estatuilla de unos 15 centímetros de altura representaba a un ser vagamente humanoide, pero con proporciones imposibles y apéndices que no correspondían a ninguna anatomía conocida, ni humana ni animal zapoteco. Don Francisco le dio esto a Morales como prueba de sus afirmaciones, explicó el cura. Dijo que era solo una pálida imitación de las entidades que había vislumbrado más allá de la puerta. Los curanderos que la han examinado no han podido identificar el material y afirman que la técnica de tallado no corresponde a ninguna cultura humana conocida, ni prehispánica ni colonial. María extendió la mano para tocar la figura, pero se detuvo a centímetros de su superficie, sintiendo una extraña resistencia, como si el aire alrededor del objeto fuera más denso. ¿Qué debo hacer?, preguntó más para sí misma que para el padre. Eso solo usted puede decidirlo, respondió él con gravedad. Pero considere esto. Si Zapata tenía razón y lo que encontró es tan transformador como afirmaba, ¿está la humanidad preparada para tal conocimiento? ¿O hay sabiduría que, como el fruto prohibido del Edén, nos condenará en lugar de elevarnos, especialmente en estos tiempos de Guerra Santa? María regresó a la hacienda con la mente turbada y el corazón dividido. Por un lado, la posibilidad de descubrir conocimiento trascendental resultaba irresistiblemente tentadora. Por otro, las advertencias de Zapata y la desaparición de todos los que habían investigado demasiado profundamente le provocaban un temor visceral. Esa noche, después de acostar a sus hijos, María tomó una decisión. Buscaría las 7 llaves mencionadas por Zapata, no para abrir la puerta necesariamente, sino para entender completamente el misterio que había definido la historia de la hacienda, y por extensión, de todo San Bartolo Coyotepec. La búsqueda de las llaves se convirtió en una obsesión metódica. María dedicaba cada momento libre a explorar la hacienda, interpretando los acertijos de Zapata y buscando conexiones con las 7 virtudes mencionadas, inspirada por las virtudes zapotecas de la Guelaguetza. La primera llave, la de la prudencia, la encontró en el observatorio que Zapata había construido en la torre más alta de la hacienda. Bajo el telescopio de latón, perfectamente conservado pero cubierto de polvo, había una pequeña caja con incrustaciones de estrellas, similar a los mosaicos de Monte Albán. En su interior, una llave de plata con el símbolo de un ojo grabado en su empuñadura. La segunda llave, la de la justicia, estaba oculta en la biblioteca tras un falso libro titulado Principios de Equidad. En un compartimento secreto en la pared, María encontró una balanza en miniatura, y bajo uno de sus platillos, una llave de bronce decorada con el símbolo de una balanza, tallada en obsidiana. La tercera llave resultó más difícil, donde el agua y el fuego coexisten. Podía referirse a muchos lugares. Finalmente, María la descubrió en la cocina dentro de una antigua caldera de cobre que se utilizaba para calentar agua sobre el fuego de ocote, usada para preparar mole negro. La llave de hierro mostraba un diseño de llamas y olas entrelazadas. La cuarta llave, la de la fortaleza, la encontró en el collar de la estatua de jaguar de piedra que flanqueaba la entrada principal de la hacienda. La escultura, tallada en basalto resistente a la intemperie, representaba al animal sagrado zapoteco vigilante. En una pequeña cavidad bajo su garganta,
María encontró una llave maciza decorada con un león fusionado con un jaguar. La búsqueda de la quinta llave la llevó de vuelta al padre Rivera. La llave de la fe, confiada a quien habla con Dios, debía referirse al cura. Efectivamente, entre los objetos heredados de sus predecesores, el padre encontró una pequeña cruz que al examinarla cuidadosamente contenía una llave oculta en su base. Esta llevaba el símbolo de una mano extendida hacia el cielo, bendecida en secreto durante la cristiada. La sexta llave, la de la esperanza, fue quizá la más poética, donde la luz siempre renace, resultó ser el jardín oriental de la hacienda, donde Zapata había plantado flor de manita que, según el curandero de la época, florecían incluso en las sequías más crudas. Bajo una losa de piedra marcada con el símbolo del sol naciente, María encontró una llave dorada con un ancla grabada, rodeada de pétalos rojos secos. La última llave, la de la caridad, supuso el mayor desafío. En el corazón de quien todo lo dio, era una referencia críptica que podía interpretarse de múltiples maneras. Tras semanas de búsqueda infructuosa, la inspiración llegó mientras María observaba el retrato de Carmen Zapata en el salón principal. La mirada compasiva de la mujer, captada perfectamente por el artista, le hizo recordar las historias sobre su generosidad con los necesitados durante las hambrunas posindependentistas. Examinando el marco del retrato, María descubrió un pequeño compartimento secreto. Dentro había un guardapelo, y en su interior la séptima llave decorada con un corazón en llamas, perfumado con esencia de damiana. Con las 7 llaves en su poder, María se enfrentó a la decisión más importante de su vida. ¿Debería abrir la puerta sellada y enfrentarse a lo que había al otro lado? ¿O respetar la advertencia de Zapata y dejar que algunos secretos permanecieran ocultos? Tras noches de insomnio y reflexión, María tomó una decisión intermedia. No abriría completamente la puerta, pero intentaría comprender mejor qué había encontrado Zapata utilizando el conocimiento científico y la perspectiva que un siglo de progreso y las tradiciones curativas oaxaqueñas podía aportar. El 17 de diciembre de 1926, exactamente 101 años después de la desaparición de los Zapata, María descendió nuevamente al túnel bajo la hacienda, esta vez acompañada por un pequeño grupo. El padre Rivera, el editor Carlos Ramírez, que había documentado meticulosamente toda la investigación, y un curandero zapoteco de la Universidad de Oaxaca, que había accedido a estudiar el lugar, portando frascos de flor de manita para protección. En la cámara circular, María insertó las 7 llaves en los orificios correspondientes de la puerta metálica. Con cada llave se escuchaba un mecanismo antiguo activándose en el interior de la estructura. Cuando la 7ª llave estuvo en su lugar, un profundo retumbar sacudió la cámara, y la puerta se deslizó lateralmente unos centímetros, revelando un estrecho espacio por el que apenas podía pasar una mano. A través de la abertura, María percibió un resplandor azulado y sintió una corriente de aire fresco, sorprendentemente puro, comparado con el ambiente viciado del túnel, cargado con el aroma de hierbas sagradas. El curandero introdujo cuidadosamente instrumentos de medición por la abertura, un tubo de bambú con extractos de plantas, mientras el resto observaba con una mezcla de temor y fascinación. «Es extraordinario», murmuró el indígena después de varios minutos de observación. La cámara más allá parece estar iluminada por un tipo de fosforescencia natural que no corresponde a ningún fenómeno conocido, y los instrumentos indican... Esto no puede ser correcto, pero indican que el espacio al otro lado es considerablemente mayor de lo que permitiría la geografía de la sierra. «¿Qué sugiere eso?», preguntó María, aunque ya intuía la respuesta. «Sugiere», respondió el curandero con voz temblorosa, «que don Francisco encontró algo que desafía nuestras leyes físicas actuales. Un espacio que existe simultáneamente aquí y en algún otro lugar. Un portal como los descritos en los mitos zapotecos». Un súbito viento surgió de la abertura,
trayendo consigo fragmentos de un sonido que ninguno de los presentes logró identificar completamente. Algo a medio camino entre una música de marimba cristalina y voces entrelazadas en un idioma desconocido, como el zapoteco antiguo. El padre Rivera dio un paso atrás haciendo la señal de la cruz. Deberíamos sellar esto nuevamente. Hay conocimiento que no estamos destinados a poseer, como lo prohibido por las leyes de Calles. María permaneció inmóvil, cautivada por el resplandor y los sonidos casi hipnóticos que emanaban de la abertura. Durante un breve instante, creí vislumbrar formas moviéndose en la luz. Entidades de geometría imposible que parecían percibir su presencia y responder a ella, guardianes de secretos indígenas. Fue el pensamiento de sus hijos lo que finalmente la hizo retroceder. «Tienen razón», dijo al fin. «Cerraremos la puerta, pero no la sellaremos como antes». En los meses siguientes, María trabajó con el curandero y otros sabios locales para estudiar la puerta y su contenido sin abrirla completamente. Diseñaron instrumentos especiales, basados en técnicas zapotecas y modernas, para tomar muestras y mediciones a través de la pequeña abertura, documentando meticulosamente cada descubrimiento, usando infusiones de flor de manita para mitigar efectos. Lo que encontraron revolucionó silenciosamente campos desde la herbolaria hasta la filosofía. El conocimiento prohibido de Zapata resultó incluir principios que anticipaban teorías científicas que no serían formuladas hasta décadas más tarde. Conceptos sobre la naturaleza cuántica de la realidad, la interconexión entre dimensiones y posibilidades tecnológicas que la humanidad apenas comenzaba a imaginar, fusionados con curas indígenas para el corazón y el espíritu. María estableció la Fundación Zapata para el avance del conocimiento, una institución dedicada al estudio controlado y ético de los descubrimientos, integrando artesanos de barro negro y tejedores. Con el tiempo, esta fundación se convertiría en un centro de investigación de renombre regional, atrayendo a curanderos y filósofos que buscaban respuestas a las preguntas más fundamentales de la existencia, en armonía con la Guelaguetza. La hacienda Zapata, una vez temida y evitada, se transformó en el corazón intelectual de San Bartolo Coyotepec. Los jardines abandonados florecieron nuevamente con siemprevivas y agaves, y las habitaciones antes silenciosas se llenaron de vida y conversación, con talleres de textiles y cerámica. María y sus hijos encontraron no solo un hogar, sino un propósito que trascendía sus circunstancias iniciales, incluso mientras la cristiada llegaba a su fin en 1929. La puerta bajo la hacienda permaneció parcialmente abierta, un recordatorio constante de que el universo contiene maravillas y misterios más allá de nuestra comprensión inmediata. Pero a diferencia de don Francisco Zapata, María comprendió que el verdadero valor del conocimiento no está en poseerlo por completo, sino en la búsqueda gradual y compartida de la verdad, guiada por la sabiduría zapoteca y la fe. La historia de la viuda que abrió una puerta sellada durante un siglo se convirtió en leyenda no como un relato de terror, sino como un testimonio del poder transformador de la curiosidad humana, guiada por la sabiduría y la compasión. Y aunque muchos han especulado sobre qué habría sucedido si María hubiera abierto completamente la puerta, ella nunca lamentó su decisión, como escribió en su diario años más tarde. Algunos umbrales no deben cruzarse completamente, sino contemplarse desde la seguridad de lo conocido. El verdadero conocimiento no consiste en poseer todas las respuestas de golpe, sino en hacer las preguntas correctas, una tras otra, en el largo camino hacia la comprensión. Hoy, más de un siglo después, la Fundación Zapata continúa su trabajo desvelando gradualmente los secretos del universo, mientras mantiene viva la memoria de una viuda valiente que encontró luz donde otros solo habían visto oscuridad, y que transformó un lugar de miedo en un faro de esperanza y descubrimiento. Pero, ¿qué otras puertas aguardan ser descubiertas en los rincones olvidados de Oaxaca? ¿Qué otros conocimientos antiguos permanecen sellados esperando a quien tenga el coraje de buscar no solo poder, sino sabiduría?
Quizá la siguiente gran revelación nos espera oculta a plena vista en lugares que hemos aprendido a ignorar o temer. Si te ha gustado esta historia, no olvides suscribirte para más relatos sobre descubrimientos que cambiaron el curso de la historia. Y quién sabe, tal vez la próxima puerta sellada esté más cerca de lo que imaginas. Contenido generado por inteligencia artificial.